muy buenas tardes para todos. Eh, Como ya comentaron, mi nombre es Ruslan Seyfudinov. Me pueden decir Ruslan. Eh, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, Perfecto, perfecto. Vamos a conversar el día de hoy sobre la cultura, acerca de la cultura rusa. Vamos a hablar sobre literatura, religión. Vamos a conocer el país, vamos a platicar sobre la arquitectura rusa, vamos a hablar sobre tradiciones rusas, vamos a hablar sobre el teatro, sobre la danza rusa. Vamos a hablar también sobre la gastronomía. Vamos a platicar también acerca de las bebidas típicas rusas. Y desde luego vamos a comentar un poquito sobre el idioma. Obviamente 40 minutos no es mucho poder, para poder contarles todo, porque Rusia es un país enorme, con una gran historia de muchos siglos, no muchos años, de muchos siglos. También les pido una disculpa si es que mi español no es tan bueno. Espero que no voy a cometer errores, pero si es que voy a cometer, les ofrezco una disculpa. Voy a compartir la presentación para poder iniciar. Y como ya comentaron, al final voy a poder responder las preguntas si es que van a ver. A ver. Ok. Todos ya están observando, ¿verdad? La presentación. Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, la cultura rusa. Eh, Antes de hablar sobre la cultura rusa, yo creo que tenemos que tener la información general, tenemos que saber qué es Rusia y dónde está ubicado este país. Bueno, Rusia, o como le llaman formalmente la Federación de Rusia, es un país extenso, es un país, digamos que el más grande del mundo. Cuenta con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es equivalente a la novena parte de la tierra firme del planeta. Y obviamente con gran variedad de relieve y de ecosistemas diferentes. La capital de Rusia es la ciudad de Moscú. Ciudad de Moscú, que es una de las ciudades más grandes también, una de las ciudades capitales más importantes del mundo. La forma del gobierno es la república semiparlamentaria formada por 85 estados. Rusia es un país formado por 85 diferentes estados, diferentes por el tamaño, diferentes por la población, diferentes por sus economías, diferentes por sus culturas, diferentes por muchos factores, y Rusia es el noveno país con mayor población en el mundo, al tener casi 147 millones de habitantes. Ocupa toda Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa. En Rusia existen 11 zonas horarias. Rusia tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo, aún sin explotar. Y es considerada la mayor superpotencia energética en el mundo. Posee las mayores reservas de recursos forestales
y la cuarta parte del agua dulce sin congelar del mundo. En cuanto a las reservas del agua dulce, nosotros en Rusia tenemos un lago, yo me imagino que ustedes lo conocen, es el lago Baikal. Lago Baikal es el lago más profundo del mundo. La profundidad es de aproximadamente 1.600 metros. Es el lago más profundo. Y es uno de los lagos más grandes del mundo. Bueno, este lago es una gran reserva de agua dulce sin congelar. Así también Rusia tiene muchos ríos, eh, muchos ríos. Uno de los ríos más famosos de Rusia es el río Volga. No es el más largo, pero es uno de los más importantes. Pero sí es el río más ancho de Rusia. La parte más ancha de ese río es de 39 kilómetros. Efectivamente, Rusia es un país donde es un país que cuenta con muchas reservas de diferentes recursos naturales. Petróleo, gas, minerales, diferentes metales, etcétera, etcétera, etcétera. Las mayores reservas se encuentran en Siberia. Es la parte más fría de Rusia. Ahorita vamos a hablar un poquito también sobre el clima en Siberia. También Rusia es uno de los países que exportan muchos recursos energéticos, como el gas, como el petróleo principalmente, así también como energía nuclear. Rusia construye muchas estaciones nucleares en todo el mundo. Perdón. Ahora, ¿cuáles son las ciudades más grandes de este país? Desde luego es la ciudad de Moscú, que es la capital. Desde luego es San Petersburgo, es la capital cultural de Rusia. En San Petersburgo, de hecho, un tiempo San Petersburgo formalmente fue la capital de Rusia. Es una ciudad muy hermosa, con una arquitectura impresionante, muchos edificios, muchos museos, muchas plazas, muchos palacios. La ciudad de San Petersburgo fue construida por el Pedro el Grande o Pedro el Primero, ¿no? Hay mucho turismo como en Moscú, tanto en San Petersburgo. La siguiente ciudad es Novosibirsk, que se encuentra en el norte del país. Ahí sí hace mucho frío. Cuarta ciudad es Ekaterimburgo y Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod es una ciudad histórica, antigua, más antigua que Moscú, tiene muchos lugares históricos, la ciudad de Novgorod. También aquí cabe mencionar que hay muchas más ciudades, son grandes, son ciudades que tienen poblaciones grandes, arriba de 1 millón de personas, pero no se puede juntar todas esas ciudades en una sola diapositiva. Bien. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden observar la bandera rusa y el escudo ruso, símbolos oficiales del país. La bandera, como pueden ver, tiene 3 colores: el color blanco, tiene el color
azul marino, y el color rojo. El color blanco representa la paz, presenta la pureza, perfeccionismo. El color azul representa el símbolo de fe, de creencia. Y el color rojo representa la energía, sangre y fuerza. Y el escudo que están viendo es una águila con dos cabezas unida ahí. Sí, son dos cabezas y desde luego un caballero en un caballo en medio. Clima en Rusia. Clima en Rusia es variable. Diferente, depende todo del estado en donde se encuentra uno. Mayor parte de Rusia es frío. En muchos lugares de Rusia hace mucho frío. Por ejemplo, en Siberia y Urales es un clima continental. Hay veranos relativamente cálidos, muy cortos, e inviernos muy fríos, inviernos de 6 meses, de 7 meses, inclusive de 8 meses en algunos lugares. La temperatura más baja se fijó en el nivel de 82 grados bajo cero en el estado de Yakutia, en la parte norte del país. Aquí pueden ver algunas fotografías. Pueden ver a una persona con una cara prácticamente congelada. Efectivamente, eso pasa en Siberia. Hace muchísimo frío. La temperatura normal en invierno es de 50, 60 grados bajo cero. Sin embargo, las personas pues están acostumbrados a vivir en esos lugares. Llevan una vida normal. Eh, pues van a las fiestas, caminan en la calle, trabajan, estudian, llevan una vida normal. Obviamente hay algunas cuestiones ahí de que, por ejemplo, en Siberia, en muchas ciudades de Siberia, uno no puede dejar el auto en la calle sin protección. ¿Por qué? Porque al día siguiente, levantándose en la mañana, pues no se va a poder prender el auto, porque el aceite del motor se convierte en gelatina por el frío. Pero también Rusia no es solamente el frío. En el sur de Rusia, no sé si todos conocen un lugar que se llama Sochi. Sochi es un lugar muy famoso, turístico de Rusia. Tenemos ahí el mar, la playa, las montañas. Los Juegos Olímpicos de invierno fueron en Sochi. Así que también tenemos mar, tenemos playa, tenemos calor. En muchas ciudades el calor llega a 35 grados. 35 grados, 34, 32. Así que tenemos frío y tenemos calor también. Tradiciones. Hay diferentes tradiciones en Rusia, pero a mí me gustaría hablar sobre las más importantes, más conocidas de esas tradiciones. La primera tradición es Maslenitsa. Maslenitsa, conocido como la Semana de la Mantequilla, de la Crepería y del Queso. Es una festividad religiosa y folclórica que se celebra en la zona este del país. Se celebra durante la última semana que da paso a la Gran Cuaresma. La festividad equivale al carnaval cristiano católico
a diferencia de que en la Cuaresma ortodoxa da comienzo el lunes en lugar de miércoles. Los atributos tradicionales de la celebración popular de Maslenitsa son la efigie de Maslenitsa, diversión, paseos en trineo y festividades. En esa fiesta se festeja y se recibe la primavera. Se festeja conclusión del invierno e inicio de la primavera. Es muy importante. En muchos lugares preparan algo que se llama blini. Más adelante vamos a ver ese platillo típico ruso, ¿no? De hecho, aquí en esa imagen ustedes pueden observar que es blini. Yo creo que blini es un análogo, es algo parecido a hot cakes que hacen aquí en México, pero muy, muy, muy delgados, ¿no? O crepas, tal vez sí, como crepas, pero son tradicionales, crepas tradicionales rusos. Seguimos. Aquí pueden ver algunas fotografías de Maslenitsa. Pueden ver, muchas personas salen a la calle a pesar de que hace mucho frío. Hay muchos juegos, hay mucha comida típica, bebidas calientes y obviamente muchos eventos culturales, Es una fiesta religiosa, pero no podríamos decir que es una fiesta religiosa al 100%. Muchas personas que no son tan religiosos, eh, por costumbre o por tradición, participan en ese tipo de eventos. Otra tradición muy interesante es Ruskaya Banya, o baña rusa, o en español es sauna rusa. Es una tradición muy vieja. ¿Por qué tradición? Porque muchas personas en sus casas tienen bañas, tienen ese tipo de saunas. Saunas hechas de madera especial, con características especiales. Normalmente una baña o sauna tiene 2 cuartos, solamente 2 cuartos. Primer cuarto donde uno puede cambiarse de ropa, descansar, no sé, conversar con las personas, tomar el té caliente, tomar té de hierbas. Y el segundo cuarto, precisamente en ruso, que se llama parilka. Parilka, pues es el cuarto donde las temperaturas son muy altas, ¿no? Son muy altas. Una de las, como ya dije, tradiciones más conocidas y más queridas en Rusia es la de darse un buen baño en una típica baña. Es muy parecida a una sauna finlandesa, pero el aire no es seco, sino que está impregnado del vapor producido por el agua derramada sobre piedras calientes. El baño ruso ha adquirido fama mundial. Millones de personas asiduamente recurren a este método siempre simple y a la vez seguro para mantener un buen estado de salud, belleza, tono vital y buen ánimo. La verdad es que yo en mi casa en Rusia también tengo esta baña, esta sauna, y créeme que después de baña uno se siente como recién nacido, uno se siente muy bien, fresco, limpio, y obviamente tonificado, en buen ánimo en buen ánimo. Aquí pueden ver algunas fotografías de Bania. Como pueden ver, hay como unos
¿cómo llamarlos? En ruso es venik, como manojos grandes de diferentes árboles, que se utilizan en el proceso digamos, en los procesos yo no lo llamaría como masaje. Lo que pasa es que una persona se acuesta y la otra persona tiene que pasar por todo el cuerpo con esas hojas, con esos manojos, pero este manojo, estas hojas son remojadas en el agua caliente y el aire que mueven esos manojos también es caliente. Se siente muy bien, créeme que se siente muy bien y es muy, muy bueno para la salud. ¿Por qué es tradición? ¿Por qué es costumbre? Porque muchas personas pues se reúnen tal vez el fin de semana para pasar el tiempo en Bania, toman cerveza inclusive, están están en Bania, en sauna. Muchas veces es más solicitado, Bania es más solicitada cuando en la temporada de frío, cuando hace mucho frío. Pascua, Pascha, es otra de las tradiciones, pero podríamos decir que es una fiesta religiosa, pero también es una tradición. La Pascua es la principal fiesta cristiana, creo que ya lo saben ustedes. Es la celebración de la resurrección del Cristo y simboliza el paso de la muerte a la vida y de la tierra al cielo. En Rusia, esta fiesta no solo la celebran los rusos más devotos, sino también rusos que rara vez frecuentan la iglesia. Entre los elementos tradicionales de la Pascua nunca falta el huevo pintado. El huevo pintado. Se trata de un símbolo antiguo de la Pascua de resurrección que representa el amor y el comienzo de una nueva vida. La gente suele decorar huevos de gallina y de madera. Pintar los huevos de Pascua es la tradición cristiana más popular en Rusia, tanto entre creyentes como entre ateos. Los regalos de Pascua también son pasteles hechos de requesón, típicos de esta época del año, y los bizcochos de Pascua llamados kulich o kulichi. El kulich es un bizcocho esponjoso parecido a una gran magdalena que simboliza la carne de Cristo. A diferencia del pan normal, la masa para el kulich se hace únicamente de harina blanca de calidad superior. Se le añade vainilla, pasas, nueces y otros sabores. Entonces, en esa fiesta hay costumbre de regalar huevos pintados de diferentes maneras. No son huevos crudos, son huevos cocidos en agua. Y también hacen huevos de madera pintados de diferentes maneras. Y desde luego preparan uno de los pasteles que se llama kulich, que estaba comentando, pueden observar aquí en esta imagen. Aquí también pueden observar huevos pintados, kulichi, una de las costumbres, es que las personas o los niños, más que nada, los niños hacen competencias con esos huevos pintados, hacen competencia rompiendo los huevos uno con otro. Literatura rusa es la literatura clásica, muy, muy conocida en el mundo,
por diferentes escritores, poetas como Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky, Gorky, Chekhov, Gogol, Solzhenitsyn, el Premio Nobel de la Paz. Hablando de literatura, me gustaría mencionarles nada más algunos de los escritores, poetas famosos, no nada más en Rusia, sino en todo el mundo. Aquí pueden ustedes observar a Pushkin, Alexander Sergeyevich Pushkin. Alexander es el nombre, Sergeyevich es el patronímico o otro significado, hijo de papá. Su papá se llamaba Sergei, entonces es el hijo de Sergei, ese es el significado del patronímico. Y Pushkin, que es su apellido. Alexander Pushkin fue un poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de la literatura rusa moderna. Su obra se encuadra en el movimiento romántico. Nació en el año 1799 y falleció en el año 1837. Podemos decir, fue muy joven y falleció teniendo 38 años. Algunas de sus obras que pueden ver aquí son muy famosos. Ruslan y Ludmila, Los hermanos ladrones, Boris Godunov, Cuento del zar Sartán, Eugenio Onegin, o en ruso Yevgeny Onegin, El pescador y el pececillo y La dama de picas. Por supuesto que no son todas las obras, son obras, unas de las obras más importantes que ha creado este personaje tan importante de la literatura rusa. León Tolstoy, o en ruso Lev Tolstoy. Lev Nikolaevich Tolstoy fue un novelista ruso considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso junto a obras de Fyodor Dostoyevsky. Este famoso novelista nació en el año 1828 y falleció en el año 1910. Sus obras más importantes es La juventud, Felicidad conyugal, Los cosacos, Guerra y paz, Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich y la sonata de Kreutzer. Creo que de esas obras, las más conocidas y ustedes deben de conocer es Guerra y Paz, Ana Karenina, ¿no? Nosotros, bueno, los jóvenes rusos cuando estudian en secundaria, estudian esas obras, leen esas obras, analizan en clase de literatura rusa. ¿Por qué? Porque son unas obras muy importantes, no nada más para Rusia, sino para la literatura de todo el mundo. Perdón, aquí fue un error, no es León Tolstoy, es Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Dostoyevsky, que conoce todo el mundo, que fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Unas de sus obras importantes podemos mencionar como El idiota, Hermanos Karamazov, luego Recuerdos de la Casa de los Muertos, Memorias del Subsuelo y yo considero la obra más
importante de él, Crimen y Castigo. Una obra muy interesante, les recomiendo mucho. Siguiente personaje es Anton Chekhov, Anton Pavlovich Chekhov. Fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso, encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. Este dramaturgo nació en el año 1860, perdón por el error aquí, de dedo, y falleció en el año 1904. Unas de sus obras son En el Camino Real, el Canto del Cisne, Ivanov, El Oso y Las Tres Hermanas, entre otras. Religión. Hablando sobre religión en Rusia, es importante mencionar que en Rusia conviven muy bien, conviven prácticamente todas las religiones más importantes que hay en el mundo. Yo me refiero a la religión cristiana, católicos, ortodoxos, budismo, religión islam, religión musulmana, la religión judía, en ruso es judaísmo. Y nunca, el gobierno siempre trata de respetar mucho esas religiones. Nunca hay problemas entre las personas con diferentes creencias. Puedo decir que en un lugar, aquí pueden ustedes observar la imagen, arriba a la izquierda, de una iglesia ortodoxa muy cerca de una mezquita musulmana. No hay problemas porque el gobierno siempre trata a tener el control y tener todo en orden en cuanto a las relaciones y el respeto entre las personas de diferentes religiones. Obviamente por el número 1 de fieles de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es la mayor iglesia cristiana ortodoxa del mundo, según diferentes estimaciones, entre 70 y 80 millones de rusos se consideran miembros de esa confesión, que forma parte de la Comunión Ortodoxa Mundial. El Islam es la segunda religión por el número de fieles en Rusia y una de las 4 consideradas tradicionales en el país. Presentes en el territorio ruso desde el siglo X, la mayor parte de los musulmanes rusos habitan en la región del río Volga y en Cáucaso del norte. Aquí ustedes pueden ver arriba una iglesia ortodoxa y abajo una mezquita musulmana que se encuentra en la República de Chechenia, en la ciudad de Grozny, en la capital de ese estado. Es una mezquita muy grande hecha de mármol blanco. Es una obra de arquitectura muy, muy bonita. Todas las iglesias en Rusia son bonitas, pero hay diferentes, ¿no? Durante los siglos, los judíos fueron la única nación discriminada por motivos religiosos en el enorme imperio ruso y obligada a vivir en una zona restringida del país.
Pero en la moderna Rusia, el judaísmo es oficialmente una de las 4 religiones tradicionales de Rusia. Es una religión importante en Rusia y muy respetada al día de hoy. El budismo es la tercera religión en importancia de Rusia por cantidad de fieles. Su número ronda de aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de personas, la mayoría de origen mongol. Se trata de la religión tradicional en 3 regiones de Rusia, las repúblicas o los estados de Buriatia, Kalmykia y Tuvá. Y por supuesto aquí pueden ver diferentes obras, monasterios que hay, uno en la ciudad de Moscú y otro se encuentra en la República de Buriatia. Hay un dato curioso, no sé si ustedes conocían, en la religión budista, en Buriatia, en el siglo XIX, a finales del siglo, no a finales, miento, en el año 1852, nació un personaje que se llamaba, bueno, yo puedo decir que se llama, y voy a explicar por qué, Dashi Dorso Ichigelo. Es un lama budista, es un líder líder tradicional de budistas en el estado de Buriatia. Este personaje falleció en el año 1927. En el año 1927, este lama, este líder de budistas allá en esa región, reunió a todos sus alumnos y les informó que va a entrar en trance, en el estado que ellos tienen en budismo. Es el estado de meditación y pidió enterrarlo como si fuera un muerto y visitarlo 75 años después. 70 o 75 años después. Este líder se quedó en pose de loto y 70 años después abrieron su tumba. Era un cubo de madera y se sorprendieron mucho porque su cuerpo se encontraba en un perfecto estado, es decir, no encontraron un cadáver, no encontraron huesos, encontraron a una persona que aquí ustedes pueden observar, ¿sí? En la misma forma, sentado, meditando, con piel, ni siquiera tenía malos olores, como si fuera un cadáver, no tenía, tenía inclusive, cuando lo tocaban, su cuerpo no estaba ni caliente ni frío, su temperatura, si no me equivoco, era de unos 34, 33 grados. Y se sorprendieron mucho. Entonces, están diciendo que este lama pudo o logró burlarse de la muerte, y que hasta el día de hoy se encuentra en ese estado de trance, en ese estado de meditación.
Al día de hoy puedo decir que hay testimonios que le crecen sus uñas, que le crece el cabello, eh, inclusive la persona, el monje una persona especial que asignaron para cuidarlo, porque al día de hoy es un símbolo religioso importante del budismo, lo cuida y cuenta que de repente el líder, eh, este lama, cambia de posición. Obviamente nunca lograron ver ni cómo ni lo grabaron en video. Pero es un caso muy interesante, es un caso muy interesante. Su cuerpo se encuentra en un monasterio budista en la República de Buriatia. De hecho, pueden investigar más en internet. Su nombre es Dashi Dorsho Itigelo. Ahora, grupos étnicos en Rusia. En Rusia hay aproximadamente 160 nacionalidades. 160 nacionalidades que viven en este país. Lo que pasa es que muchas personas de otros países, inclusive me han preguntado, pues dicen que o piensan que todos los que viven en Rusia son rusos. Efectivamente son ciudadanos rusos, pero para nosotros nacionalidad tiene dos significados. Nosotros, la palabra nacionalidad, por la palabra nacionalidad entendemos en primer lugar pertenecer a un grupo étnico. Pertenecer a un grupo étnico, por ejemplo, ser ruso, ser tártaro, ser ucraniano, ser checheno, ser armenio, ser coreano, ser inclusive alemán, porque hay alemanes que viven en Rusia, tienen sus pueblos y son alemanes que nacieron en Rusia. Entonces, todos esos grupos étnicos viven en Rusia, son aproximadamente 160, y también para nosotros la nacionalidad puede significar ser ciudadano del país, ¿no? Ser ciudadano del país, así que no todas las personas que viven en Rusia son rusos. Son efectivamente ciudadanos rusos, pero tenemos diferentes grupos étnicos, inclusive desde la época, desde el siglo pasado, desde la Unión Soviética o la URSS, las personas o los ciudadanos en sus pasaportes decía o había un espacio donde se mencionaba su etnia. Por ejemplo, ruso, tártaro, ucraniano, checheno, como yo decía, coreano, armenio, etcétera, etcétera, etcétera. Al día de hoy, recientemente ya se eliminó esa parte en documentos oficiales, pero las personas son muy respetuosas y cuidan mucho sus culturas, sus idiomas como grupos, tradiciones, como grupos étnicos. Por ejemplo, yo soy de la República de Tatarstán, ciudad Kazán, que es la capital, es uno de los estados importantes de Rusia, y la mayoría, el grupo étnico más grande de ese estado son tártaros, somos tártaros porque yo soy tártaro. Tenemos nuestro idioma, nuestro dialecto. El estado tiene dos idiomas oficiales porque tenemos propia constitución, el idioma ruso y el idioma tártaro, así que muchos documentos oficiales de ese estado se emiten en dos idiomas.
Y así también hay muchos estados más que tienen sus propios grupos étnicos. Por ejemplo, no sé, República de Chechenia, que son chechenos, tienen sus raíces, tienen su dialecto, idioma, mm, tienen su cocina, su gastronomía, sus tradiciones, sus bailes. eh, Digo, tienen su cultura, su propia historia también. Y por eso Rusia es un país enorme, grande, 85 estados, 160 nacionalidades, 160 grupos étnicos que viven en ese país. Es muy grande, definitivamente. Cada grupo étnico tiene sus tradiciones, su ropa típica, sus costumbres, sus idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Artesanías. Vamos a hablar un poquito sobre las artesanías que hay en Rusia. Y lo primero que tengo en mi mente es Matryoshka. Todos saben que es Matryoshka. Yo creo que es uno de los símbolos artesanales más importantes de Rusia. Las matryoshkas son las tradicionales muñecas rusas de madera con múltiples figuras en su interior. La figura evoca ideas de maternidad, fertilidad y perpetuidad. También son un símbolo de la tierra rusa. La muñeca encarna a sí mismo una familia grande y unida. ¿Por qué representa o cómo representa esta muñeca maternidad o fertilidad? Porque como ustedes saben, dentro de cada muñeca, aquí pueden observar en esta imagen, hay una muñeca más chiquita, igualita, como si fuera una familia, como si fueran las hijitas de una mamá. Estas muñecas normalmente se elaboran de madera y se pintan a mano. Se pintan a mano. Hay diferentes matrioshkas en tamaño, en colores. Aquí no sé si ven, yo tengo una que traje, no sé si se logra ver. Bueno, es una matrioshka que tengo de madera, adentro hay varias, no voy a abrir todo. Y muchas turistas. Es que no tiene la cámara encendida, entonces no pudimos ver la muñeca. Al final voy a mostrar, perdón, una disculpa, tiene razón. No, muchas Voy a gracias. mostrar al final. Sí, gracias. Valenki y Lapti. Valenki. La mayoría de los rusos relaciona la palabra Valenki con algo muy antiguo o simplemente peculiar. Sin embargo, a pesar de los muchos avances técnicos, todavía no se ha inventado nada más cómodo y más cálido para pasar los duros inviernos rusos que estas botas de lana. Son botas de lana que casi no pesan nada, muy cómodas y muy cálidos para poder andar en la calle en invierno. Son muy baratas y al día de hoy muchas personas en muchas ciudades por comodidad utilizan estas botas tradicionales rusas, ¿no? Lapti. Lapti, aquí pueden ver a la derecha, dice que durante siglos Lapti fue una especie de zapatos tejidos con corteza de árbol o liber
fueron el único y principal calzado de los campesinos rusos. Ahora siguen siendo probablemente el calzado más conocido del país y uno de los más antiguos. Al día de hoy, yo no les voy a decir que las personas utilizan ese tipo de calzado en Rusia, más bien es una artesanía o es un souvenir que compran las personas, pero pues no se utiliza, ¿no? No se utiliza como calzado. Es un calzado, uno de los calzados más antiguos de Rusia. Es uno de los calzados más antiguos de Rusia. Gel. Bajo el nombre de gel se conocen los objetos de barro cocido que elaboran los artesanos en varias aldeas a 50 kilómetros al sureste de Moscú. Una de esas aldeas se llama Gel y da el nombre al popular souvenir. La superficie se adorna con dibujos de color azul. Se parece mucho a algunos souvenirs de Holanda, pero es un estilo de dibujo sobre el barro blanco en Rusia. Cosas muy, muy bonitas. Y Jajlama, la pintura de Jajlama es un tipo de artesanía rusa que surgió en la provincia de Nizhny Novgorod en el siglo XVII. Jajlama es el nombre de una aldea en la que se comerciaba con tazas, floreros o cucharones hechos de madera y pintados de colores rojo. Son trastes, cucharas, diferentes platos, platones, hechos de madera y pintados de esa forma, de ese estilo que se llama jajlama. Aquí también cuento con una cuchara. Al final de la presentación yo les voy a enseñar, les voy a mostrar esa cuchara. Samovar. Yo creo que muchos de ustedes deben de conocer qué es samovar, ¿no? Es difícil encontrar a un ruso que no haya oído hablar del samovar o no tenga al menos una idea de lo que es. Sin embargo, el samovar no solo es un artefacto para calentar agua, es una muestra espectacular del arte decorativo y de la producción manufacturera nacional. Samovar es un elemento muy antiguo, es un objeto muy antiguo que se utilizaba y se utiliza para calentar el agua y para tomar el té negro. De hecho, la bebida más famosa de Rusia no es vodka. La bebida más famosa o la bebida más tomada, digamos, en Rusia es el té negro. En cada casa hay té negro, todos toman mucho té negro. Es como en México, ¿no? El café. En Rusia es el té negro. Y precisamente el samovar, al día de hoy es samovar que se calienta con carbón, hay samovar eléctrico y desde luego hay muchos productos de ese tipo que son muy bonitos y espectaculares porque los pintan de diferentes formas, son muy bonitos, son muy grandes. Normalmente se pone al centro de la mesa y cuando las personas toman el té, hay una tetera pequeña, más pequeña, una tetera de barro con un té muy cargado de té negro y este té negro se sirve en una taza y se revuelve, se rebaja con esa agua caliente que sale de este samovar. Y los juguetes de Dimkava son figuritas habitualmente silbatos de animales y personas modeladas a mano en barro, pintadas de colores vivos y hechas normalmente por los habitantes de la aldea del mismo nombre, cerca de la ciudad de Kirov.
a unos 900 kilómetros de Moscú. Pues son unos silbatos en forma de juguetes, unos silbatos en forma de juguetes. Igual es una artesanía muy importante y famosa en Rusia. Arquitectura. Arquitectura en Rusia es muy interesante porque como el país es muy grande, en diferentes estados hay diferente arquitectura. En Moscú Moscú tiene su arquitectura, San Petersburgo tiene su arquitectura, por ejemplo, Ciudad de Kazán tiene su arquitectura, y hay muchas diferencias, ¿no?, en estas arquitecturas. Aquí pueden observar ustedes arriba a la izquierda la Plaza Roja, ¿no? Abajo pueden a la izquierda observar una casa de un pueblito en Rusia. Es una casa de madera. Es una casa de madera. Ahora sí que no podría decir pintada, pero tiene muchos dibujos de metal, metálicas. También es una artesanía. A la derecha, abajo, pueden observar ahora sí que el Peterhof, el palacio en San Petersburgo, y arriba la plaza central, ¿no?, en San Petersburgo. Kremlin, en ruso, Kreml, es una de las obras más importantes de Rusia. Kreml, todo el mundo conoce qué es Kreml en Moscú. Kreml en Moscú actualmente, ahí es donde trabaja nuestro presidente Vladimir Putin. Ahí se encuentra su oficina y Kreml también se encuentra en la Plaza Roja. ¿Qué es Kreml? ¿Qué es Kremlin? ¿Qué significado tiene? Kremlin es una fortaleza. Son fortalezas que construían los zares rusos para defender ahora sí que sus palacios. Dentro de las ciudades se construían esas fortalezas. Si pueden observar en esas fotografías, tienen muros muy altos y muy fuertes, ¿no? A la izquierda es el Kremlin de Moscú, a la derecha es Kremlin de Kazán. No hay solamente un Kremlin en Rusia, son varios. De hecho, hay 4 Kremlin que al día de hoy es patrimonio mundial. Es patrimonio mundial. Cada Kremlin es diferente. Aquí también pueden observar Kremlin de Novgorod, Kremlin de Suzdal. Hay más antiguos, como ahorita en la actualidad son museos. Hay Kremlin que se adoptaron para oficinas del gobierno, pero son obras arquitectónicas muy importantes en Rusia. Catedral de San Basilio en la Plaza Roja. Yo creo que cualquier extranjero, cualquier turista que va a Rusia, no puede no conocer la Plaza Roja, ¿no? La Plaza Roja donde está el cuerpo de Lenin embalsamados, ahí lo puede ver. Y la Plaza Roja, donde se encuentra este Catedral de San Basilio, que fue construido por un personaje también muy interesante, muy importante en la historia rusa antigua, Rusia antigua, que es Iván el Terrible, en ruso Iván Grozny. Cuando Iván el Terrible recuperó Moscú y pudo terminar con la conquista de mongoles, porque la gran parte de Rusia fue conquistada durante 300 años por los mongoles.
Él ordenó a buscar y contratar a uno de los mejores arquitectos europeos y contrataron a un arquitecto holandés para poder construir, y le pidió construir uno de los catedrales más bonitos que pudiese existir en el mundo. Y este arquitecto construyó esta obra importante que es al día de hoy símbolo de Rusia, Catedral de San Basilio. Nada más que como Iván el Terrible era tan terrible, después de terminar esta catedral, él pidió sacarle los ojos a este arquitecto porque él dijo que no quería que esta obra se repetiera en otros países, ¿no? Precisamente por eso es que a este zar, Iván le decían el Terrible. También porque mató a su propio hijo. Otra de las obras interesantes, ahora pasamos al San Petersburgo. San Petersburgo, que es la capital cultural de Rusia, una ciudad tan hermosa, yo creo que tan bonita y tan interesante, que es un lugar obligatorio para todos los extranjeros que quieren conocer cultura rusa. Y es el Palacio de Invierno que se encuentra en San Petersburgo, que fue la residencia oficial de los zares entre el 1732 y 1916. Es un palacio enorme, muy bonito, con diferentes salas, diferentes espacios que solamente pues hay que ver en vivo porque impresiona mucho. Una arquitectura europea, es una arquitectura europea porque la ciudad de San Petersburgo empezó a construir de cero en siglo XVII Pedro el Grande. ¿Por qué Pedro el Grande? Lo que pasa es que Pedro el Grande era, podemos decir, el fan de toda la cultura europea. Él, de hecho, obligaba a los hombres a quitar las barbas, vestirse de acuerdo a moda europea. Muchos empezaron a estudiar el francés como su segundo idioma. Pedro el Grande quiso construir la nueva capital de Rusia, pero con todo lo mejor de la arquitectura europea. Por eso es que cuando uno va a San Petersburgo, van a encontrar muchos edificios parecidos a los que hay en Europa. Inclusive muchos que son mejores, ¿no? Otro lugar muy interesante de la arquitectura rusa es la Plaza del Palacio, es la plaza central de San Petersburgo y del antiguo Imperio Ruso. Bueno, Museo El Hermitage en San Petersburgo, todos conocen, es uno de los museos más importantes del mundo. Tiene una colección impresionante de las pinturas, de la historia mundial. También el Hermitage es uno de los museos más importantes de Rusia. Creo que es uno de los más, es el museo principal que hay en Rusia. Esa es una de las fortalezas que en ruso se llama Petropavlovsky. Ahora pasamos por el tiempo, pasamos al ballet ruso. Aquí pueden observar algunas fotografías de diferentes escenas del ballet ruso. Es una danza clásica muy reconocida en el mundo. Y la técnica de baile, el arte de la coreografía y la música de ballet se han construido con grandes aportaciones rusas.
Aunque el propio ballet moderno ruso de inicios del siglo XXI está anclado en la tradición y no se desarrolla tan intensamente como en Estados Unidos o en la Unión Europea. La escuela legendaria de ballet sigue produciendo bailarines casi universales gracias a su alto nivel técnico. Muchos bailarines extranjeros se van a las escuelas o a los institutos de cultura en Rusia para estudiar la danza clásica y considero que es una de las mejores escuelas de ballet del mundo, la escuela rusa de esa danza clásica. Aquí pueden ver algunos de los bailarines famosos de nuestros tiempos del ballet contemporáneo, ¿sí? Que es Rudolf Nureyev, Anastasia Balachkova y Nikolai Tsiskaridze. Todos ya están retirados. Balachkova y Tsiskaridze, ellos ya no son bailarines retirados, ya son maestros. Rudolf Nureyev es un personaje, todas las personas que conocen un poquito de ballet saben quién es Rudolf Nureyev, por cierto es tártaro, fue un bailarín homosexual, desafortunadamente falleció porque tenía SIDA. Bebidas rusas que pues pueden observar aquí, más típicas que hay, claro que es medavuja y kvass. Kvass es la bebida muy rica, típica rusa, hecha en base de pan de trigo, ¿no? Todo el proceso es la fermentación del pan de trigo. Y medavuja, pues es una bebida alcohólica hecha a base de miel. Y por supuesto vodka, ¿no? Vodka que creo que ni hay que contar qué es, ¿no? Es una bebida rusa. Ninguna fiesta en Rusia, ninguna fiesta familiar puede celebrarse no puede celebrarse sin vodka, ¿no? Gastronomía, pues aquí ustedes pueden observar algunos platillos típicos rusos, que es pelmeni, son podría decir raviolis rellenos de carne molida. Es un platillo típico ruso. A la derecha pueden observar borscht. Borscht también es una sopa rusa hecha con betabel, col, la papa y carne de puerco con carne de res. Muy rico. También también los ucranianos, bueno, en su gastronomía utilizan y cocinan mucho este platillo. Blini precisamente crepas que pueden estar rellenos de muchas cosas, de carne, de caviar, de mermeladas dulces, de muchas cosas. Blini es una comida típica, es un platillo típico ruso que yo les creo que comentaba al inicio, que se prepara mucho en la tradición de Maslenitsa. Y caviar, todo el mundo sabe que es caviar. En Rusia hay bastante caviar, más hacia el norte, caviar negro y caviar rojo, chorna y krasna y kra. Ensalada rusa, aquí conocen todos la ensalada rusa, pero en Rusia no se llama ensalada rusa, en Rusia le dicen olivier. ¿Por qué le dicen olivier? Porque en el siglo XX, un chef francés, su apellido era Olivier, que trabajaba en la Unión Soviética en esa época,
elaboró esta ensalada, y a partir de este momento, esa ensalada en Rusia se llama Olivier, y aquí conocida como ensalada rusa. Tiene mucho más ingredientes, tiene carne, huevo, pepinillo, zanahoria, chícharos y muchas cosas más, ¿no? Es una ensalada navideña porque los rusos preparan mucho esa ensalada para festejar el Año Nuevo. Y Haladets, a la derecha pueden ver Haladets. ¿Qué es Haladets? Haladets es una gelatina de carne. Es una gelatina de carne. Suena muy raro para ustedes porque aquí no hay gelatinas saladas. Es una gelatina de carne muy rica y se come fría, ¿no? No sé si en algunos restaurantes rusos que hay en México preparan este platillo, pero en Rusia es un platillo muy común que hacen en todas las casas, ¿no? Bien, pues yo creo que es lo que yo quería comentarles el día de hoy. No sé si alguien tiene dudas, preguntas. Eh, aquí les voy a enseñar matrioshka que yo tengo. No sé si se observa. Sí. Sí, perfecto. Esa es esa es la cuchara. Es la cuchara de madera. Muy bien. Perfecto.